Hola a todos, en esta sesión voy a explicarles la forma como nosotros podemos realizar una página HTML5. En una primera instancia vamos a ver específicamente lo que es la escritura de código y como ven en este momento la preparación de los archivos necesarios para realizar la página. Se ha dispuesto una carpeta que se llama 2018 y en la cual hay eh, tres carpeticas. Hay una que se llama CSS, una que se llama Image. Dentro de Image una que se llama Pic y la otra Slider. Y como tal son las carpetas en las cuales estará el contenido que se va a mostrar relativo al sitio que estamos diseñando. Posteriormente, y como estamos viendo, le hacemos aclaración al sitio, o mejor a Dreamweaver, cuál va a ser la ubicación específica de el archivo CSS o de estilos en cascada que utilizaremos para darle precisamente las propiedades de forma. En este momento simplemente hacemos una primera preconfiguración, es decir, determinamos algunas características esenciales básicas que deberá tener nuestro sitio en un principio. En este caso, por ejemplo, yo reduje la dirección de la estilo en cascada, le quité la referencia al disco duro o a la raíz del sitio para que la dirección quedara relativa al documento y no una dirección absoluta, que queda muchísimo más sencillo de trabajar si yo quisiera colocar los archivos en otra ubicación. Aquí ya disponiendo pues de esta organización, pues entonces guardamos nuestra página index.html y vamos a hacer el proceso de escritura de código. Lo que nosotros hemos preparado inicialmente son básicamente imágenes que van a formar parte de la interfaz y otras que van a formar parte del slider de imágenes que en un contexto práctico podría ser simplemente portafolio. Aquí estoy configurando el navegador, por defecto tengo Mozilla Firefox y podría configurar cualquier otro que se abra con la tecla F12. Ese sería el navegador por defecto, y el navegador secundario sería cualquier otro que se active con control F12. Es bueno tener visibilidad del sitio, de la página que nosotros estamos creando en diferentes navegadores para entender cuál es su comportamiento. Iniciamos nuestra escritura de código especificando dentro de las etiquetas body precisamente un primer titular que se llama Fans de Star Wars. Eh, Obviamente todo este proceso de escritura de código es eminentemente estructural y lo que ustedes estarían viendo simplemente es la forma como se va haciendo un trabajo progresivo de esta escritura de código. Eventualmente lo que ofrecería en cierta manera es que tengamos la opción de poder ver los cambios en tiempo real, y esto es posible a través del navegador, a través de Dreamweaver, cuando se tiene un navegador predeterminado. Aquí, para trabajar un poco de manera cómoda, se dispone la ventana de Dreamweaver a la derecha y la ventana del navegador a la izquierda. Esto para poder ir viendo los cambios que se van dando en tiempo real. Generalmente cuando se activa la tecla F12, el navegador predeterminado con la tecla F12, se abre una se abre el sitio, se abre la página desde una ubicación aparentemente con dirección IP. Y esto es porque estaría utilizando, digámoslo así, que como base la plataforma de servidor que se tenga instalada. Y es precisamente para que nosotros podamos ver los cambios que se van generando en la página en tiempo real. Aquí, por ejemplo, hay un inconveniente. Aquí simplemente se estaría tratando de visualizar el archivo en teoría a partir de dispositivo móvil, y es porque de manera predeterminada pues Dreamweaver solicita que uno le especifique esta tecnología, es decir, que dispositivos, si están conectados a Dreamweaver, se pueda visualizar la página. Aquí simplemente es un error de comprensión por ahora. Obviamente
una vez yo tengo, por ejemplo, en este caso tengo tengo un archivo CSS, yo ya puedo empezar a escribir de manera simultánea tanto en uno como el otro y me va a empezar a generar ciertos efectos. Un primer efecto que voy a introducir acá es involucrar una serie de iconos que pueden ser utilizados al interior de la interfaz y que simplemente permitirían darle un cierta calidad, un cierto estilo a nuestro sitio. Entonces aquí lo que yo hago es utilizar una referencia, un link remoto, un link ubicado en la red. Aquí lo que estamos viendo es precisamente la página que se abre. Copiamos este link y una vez nosotros lo copiamos podemos hacer un llamado de los recursos que forman parte de este link, ¿sí? Este link es, por decirlo de alguna manera, una base de datos y una serie de archivos de estilo ubicado en la red que nos permite tener acceso a ciertos elementos visuales que pueden enriquecer la interfaz gráfica de usuario, específicamente obviamente la que estamos trabajando en este momento. Entonces básicamente lo que se trata es de agregar iconos, de agregar estilos de fuentes e incluso pequeños dibujos o clip arts que pueden darle cierto valor estético a nuestro sitio. Aquí precisamente estamos eh, dándole a nuestro sitio, utilizando un elemento importante que hace referencia a esto, y es la definición de algo que se llama una clase. Entonces este fa trash es el código que haría referencia al llamado de esta biblioteca que estaríamos nosotros utilizando, precisamente de iconos que están en el exterior. Bien, además de esto, aquí ya hago una importación de unos archivos, aunque realmente aquí hago lo mismo que hice anteriormente, que es escribir un código que estaría utilizando como referencia una dirección en la red, y es específicamente unos archivos de JavaScript que van a permitirnos precisamente hacer un slider de una manera relativamente sencilla. Son scripts ya elaborados y que son en sí mismos unas pequeñas bibliotecas que podemos nosotros utilizar de manera libre precisamente para hacer estos sliders y no necesariamente tener que hacerlos de cero, pues que en cierta forma resulta bastante engorroso y pues obviamente para este tutorial no corresponde, no es necesario. Una vez nosotros pues hacemos este llamado de scripts, pues los vamos a remitirnos después al uso correspondiente precisamente de estos scripts. Una de las cosas que se acostumbra y que resulta bastante práctico es efectivamente lo que ven en este momento, y es utilizar comentarios. En este caso el comentario me permite a mí simplemente dividir estructuralmente la página o el código de la página en diferentes partes. Esto desde el punto de vista funcional no afecta, es decir, el navegador lo va a leer normal sin ningún inconveniente, pero en términos prácticos para el desarrollador le permite simplemente tener una claridad de qué líneas de código corresponden a qué cosa o a qué sección. Y si estamos trabajando con un grupo de desarrollo, pues mucho mejor, porque le permite a los demás entender mucho más fácilmente qué es lo que se está haciendo. Aquí yo simplemente estoy dividiendo por pedazos y empiezo a estructurar de una mejor manera la organización de código y de la arquitectura del sitio. Una vez
se, se aclaran estos aspectos, vamos a empezar entonces con la escritura de código propiamente dicha. Me refiero al contenido de la página. Entonces, teniendo en cuenta que estamos trabajando con HTML5, vamos a especificar dentro de la etiqueta body una primera sección o una primera etiqueta div bastante grande, es decir, va a ocupar un buen espacio y que vamos a denominarla en términos de clase como wrapper. Cada una de las secciones div que vamos a tener, podríamos nosotros específicamente darles precisamente esta división, esta denominación. Generalmente podemos trabajar o bien con una categorización a partir de clases o con una categorización a partir de IDs o de identificadores. Aquí pues obviamente el sitio en términos generales podría estar dividido en tres secciones básicas, por decirlo de alguna forma. Una primera sección es la cabecera, dentro de la cabecera la barra de navegación, una sección de contenido propiamente dicho en donde van los artículos o van ciertas secciones laterales, y una denominada generalmente footer, que es el pie del sitio en donde podemos encontrar el formulario de contactos, enlaces a las redes sociales, algunos datos de derechos de autor, por ejemplo. Entonces, aquí específicamente estoy organizando precisamente eh, lo que involucra a una primera sección que nosotros vamos a denominar en este caso wrapper. Y dentro del wrapper encontramos en este caso un div de clase banner wrapper. Ya fíjense que en esta sección, de manera inversa como se suele hacer, la sección header, que generalmente se escribe de primeras y luego los div en algunas ocasiones, en este caso lo hemos hecho a la inversa. Dentro de las etiquetas div colocamos las etiquetas header, que son las que precisamente especifican lo que se denomina la cabecera. Entonces es una manera mucho más cómoda de poder trabajar de una manera u otra, y que nos permite hacer desde el punto de vista estructural un mejor manejo del contenido. Entonces aquí el objetivo fundamental es poderle dar un mejor sentido estético al sitio a partir de esta organización. Usualmente el header, pues siendo un objeto de cabecera, podría llegar a tener, por ejemplo, eh, una imagen de fondo, o podría tener, por ejemplo, un color de fondo, ¿sí? Entonces estos son elementos que en algún momento nosotros vamos a ver como específicos dentro del sitio. Aquí lo que se está especificando es la ubicación de un elemento que nos va a servir para enlazarnos a la página de inicio, que es precisamente la que estamos haciendo, y en este caso sería una imagen. Fíjense que se ha utilizado un elemento o una propiedad que se llama ID, o identificador, que en este caso lo que se pretende es darle en lo posible un elemento sintáctico que le permita al desarrollador darle posteriores propiedades, o sea, específicamente darle algún tipo de propiedad utilizando el identificador. Simplemente de nombre logo, y aquí lo que hicimos con IMG-ESRC es especificar la ruta de acceso a la imagen. IMG-SRC lo que permite es establecer la ruta de la imagen que se va a insertar. Alt es un rótulo o un texto que nosotros le especificamos que aparezca en caso dado de que la imagen no sea visible. Generalmente, pues teniendo en cuenta las actuales tecnologías, prácticamente no existe mayor problema en mostrar imágenes. Años 80, años 90 era bien complicado que un sitio web relativamente complejo pudiera ser visible, precisamente, bueno, digamos que en Colombia años 90 aproximadamente, fuera fácil que ciertas páginas se pudieran ver en ciertos navegadores o en ciertas conexiones de red, teniendo en cuenta el acceso al ancho de banda de red, ¿no? En este caso,
el logo nos mostraría, si le ponemos el cursor encima, pues simplemente el texto que aparece ahí, que es Star Wars Logo. Aquí con la etiqueta UL lo que yo estoy haciendo es especificando algo que se llama una lista, ¿sí? Y la etiqueta LI lo que me permite a mí definir es cada elemento de la lista. Entonces UL para determinar una sección, una subsección, por decirlo de alguna forma, que va a ser un listado, y LI cada uno de los elementos de la lista. En este caso, los elementos de la lista eh, podrían definirse, por ejemplo, a través de imágenes o a través de textos. Aquí vamos a utilizar la clase, el elemento de la etiqueta I, precisamente para poder insertar los iconos que nosotros hemos dispuesto en la dirección anterior. Me refiero al primer ruta de internet que nosotros especificamos, y que son las imágenes icónicas que nos va a mostrar dadas en un sitio en la red. Entonces aquí simplemente cuando yo determino estas propiedades, pues que resulta mucho más fácil poderlo trabajar. Aquí he hecho algunos cambios, digamos que la intención era mostrar un poco esa posibilidad. Especifico a través de comentarios de qué se va a tratar precisamente esta sección, y fíjense que aquí yo estoy utilizando una etiqueta nav. En el caso anterior que utilicé el header, pues prácticamente dentro del header coloqué precisamente, específicamente dentro del div, coloqué los elementos del listado. Pero aquí utilizo una etiqueta nav para poder estructurar mejor y dividir la sección como corresponde, y esto me permitiría a mí hacer un trabajo específico para esta sección sin que haya mayor inconveniente. Entonces fijémonos acá, por ejemplo, la etiqueta nav estaría compuesta de específicamente un icono que se llama bars, que son esas líneas horizontales que vemos usualmente, sobre todo cuando navegamos desde un dispositivo móvil. Y fíjese que abajo está precisamente nuestra sección de listado, UL. Aquí vamos a especificar entonces cada una de los rótulos o de los ítems. Aquí lo alcanzamos a ver un poco. Los rótulos que irían en cada uno de los elementos del listado, y una vez se especifican vamos a ver que hacemos un cambio precisamente en esta estructura de nuestra página. Entonces aquí terminamos nosotros nuestras secciones, y fíjense que la etiqueta terminal de nav, bueno, aquí eh, nos faltó un signito. Listo, ahora sí. Entonces la parte que cierra la etiqueta nav nosotros la hemos dispuesto justo a lo último de a lo último y posterior a la etiqueta de cierre del listado. Esto porque pues obviamente el listado va a formar parte de la sección nav. Eh, Fíjense que aquí el href, es decir, el atributo que nos permite a nosotros determinar una dirección o especificar la ruta hacia una dirección específica, lo estamos colocando como numeral portafolio 1, numeral portafolio 2. Esto es una forma en la que nosotros podemos ir hacia un elemento de contenido
que está en la misma página en la cual nos ubicamos. Es decir, en este caso no vamos a ir a un sitio diferente o no vamos a ir a una página diferente cuando hagamos clic en el enlace, sino que se va a ir hacia un elemento o hacia un contenido que está dentro de la misma página. Es como si nosotros hiciéramos un scroll súper automático para poder llegar a este sitio precisamente. Digamos que ya teniendo lista esta parte inicial, que es la cabecera, vamos ahora a definir las etiquetas que corresponden o la línea de código que corresponde al slider como tal. Esencialmente pues son una serie de imágenes que se van a ver una siguiendo la otra, y para esto pues determinamos una etiqueta div a la cual le vamos a poner de nombre de clase slider. Hay que tener en cuenta que estas denominaciones nosotros las creamos para poderle dar para una determinada utilidad, es decir, no se ponen porque sí, y obviamente es para ser utilizadas y ser llamadas desde el archivo de estilos en cascada. Le llamamos entonces a esta clase slide wrap, y aquí fíjense, yo voy a crear un elemento de listado, pero la diferencia es que en lugar de ser textos vamos a crear aquí rutas a unas imágenes. Cuando ya tengo mis imágenes claras, obviamente ahí vamos a ver como una especie de superposición de las imágenes y se van a ver muy extrañas. Pues aquí simplemente lo que yo voy a empezar a definir es precisamente la línea de código que corresponde a nuestro slider, pero utilizando JavaScript, porque se supone entonces que estas imágenes no se van a ver al mismo tiempo, no se van a ver eh, una encima de otra, sino que una va a aparecer, cada una va a aparecer después de la anterior, es decir, utilizando como es obviamente su nombre, la propiedad de slider. Entonces aquí especificamos a partir de la etiqueta script precisamente unas pequeñas líneas de código de JavaScript que nos van a permitir a nosotros darle esta configuración formal. Entonces, relativo al documento, nosotros le decimos que en el momento en el que esté activo, pues vamos a ejecutar una función, es decir, en el momento en el que el documento se abra, es decir, esté listo, vamos a ejecutar una función. Obviamente,
Estas funciones pues van a tener una serie de acciones precisamente y que las especificamos al interior de corchetes. Entonces, a partir de las subsiguientes líneas de código vamos a determinar precisamente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bien, con estas pequeñas líneas de código lo que hemos especificado es que cada una de las imágenes, que son, bueno, son tres en este caso, empezando por la uno, van a aparecer a partir de un esquema de transición que es fade, es decir, nosotros le vamos a decir que eh, o le estamos diciendo que en el momento en el que haya transcurrido pues cierto tiempo, entonces la imagen va a, a pasar a una siguiente, y en ese tránsito, en ese espacio temporal, va a haber un efecto de fade o de disolvencia. Esto es como para darle una estética un poco más agradable a nuestra a nuestra a nuestra página, a nuestro slider, para ser específicos. Ya en este momento se está haciendo una caracterización de otra sección, que en este caso se denomina sección, y que será el contenido textual, y en algunos casos acompañado de imagen propiamente de lo que se trataría la página. Digamos que el slider es un abrebocas, muestra imágenes, tal vez muestre cosas de portafolio, algo así por el estilo,
pero el contenido interesante, aquel por el que un visitante podría llegar, podría interesarle visitar el sitio, es precisamente lo que estaría en estas secciones. Podría ser, por ejemplo, un artículo, una entrevista, algo así por el estilo. Pero en este caso nosotros, antes de realizar esta acción, de escribir las líneas de código que involucra el texto, estamos especificando una serie de elementos formales para seguir precisamente esta línea de estilo. Para realizar precisamente esta labor, ya involucrando los elementos propios de la sección, me refiero al contenido. Entonces un primer elemento es el titular, un título tipo H3, y que nos estaría diciendo específicamente esta sección de qué se trata, y posterior, a partir de una etiqueta P, es decir, de párrafo, vamos a definir el contenido textual. Para esta sección y las demás, pues no utilizamos un texto en concreto, utilizamos unas líneas de texto del poema de Cicero, que básicamente comienzan con Lorem Ipsum, y a partir de ahí pues todo el, eh, todo el contenido precisamente de este texto de referencia que se suele utilizar mucho en el contexto de los diseñadores. Aquí precisamente hago la búsqueda Lorem Ipsum, y aquí voy a copiar unas líneas de código, perdón, unas líneas de texto para utilizarlas como referencia. Lo interesante es que no estamos utilizando un texto real. No sabríamos decir, por ejemplo, en esta instancia, si el cliente ya tiene definidos los textos o si nosotros ya le hemos colaborado con esa parte. Simplemente utilizamos esto como referencia para determinar la extensión de los textos y las propiedades formales de la fuente, o sea, qué tipo de letra se va a utilizar, si se ve bonita, si se ve fea, qué tan grande debe ser, este tipo de características. A partir de ahí, a partir de acá, todo este proceso se repite, porque la idea es crear diferentes secciones y que podamos ir a partir del menú, por ejemplo, portafolio 1, portafolio 2, y en determinado momento ya utilizar no solamente texto, sino utilizar imágenes como elementos propios dentro de la arquitectura del sitio. Bien, aquí vamos a ver precisamente cómo en una de las secciones, aquí a partir de comentarios, de la sintaxis de los comentarios, vamos a especificar la sección en la que utilizaremos imágenes para obviamente ejemplificar un poco el proceso de cómo crear una sección en donde tenemos texto e imagen involucrados. Cómo podemos nosotros con código diagramar en términos de la estética que se está planteando.
Ya terminando entonces con nuestra sección de portafolio, se ha dispuesto en este momento una sección que se llama footer y al igual que en la parte superior también estaría enlazando a las diferentes secciones, es decir, prácticamente es como si tuviéramos una doble barra de navegación, pero en este caso pues la disposición de estos elementos ya es diferente, va a ser diferente y digamos que la manera como aparecerían sería diferente a lo que inicialmente se hizo, sin embargo su funcionalidad sí va a ser la misma. Ya para este caso nosotros trabajaríamos, por ejemplo, un elemento que usualmente se utiliza y que en este caso sería el correo electrónico como pues para generar un elemento de contacto, pero utilizaríamos entonces por ejemplo un elemento icónico a partir de las librerías que se mostraron en un principio, es decir, a partir de la clase FA les especificaríamos un icono bien interesante, bien bonito para que pueda trabajar de una manera agradable con respecto a la página. Ya de esta manera, a partir de este proceso, nosotros finalizamos este tutorial en lo que respecta a la arquitectura en HTML5, o mejor, la escritura de código en HTML5. Y ya empieza a plantearse entonces a partir de este momento una especificación de cómo serían los estilos en cascada precisamente de este elemento.